Hola, qué bien que nos podamos encontrar. Estamos todos, ¿están escuchando? Buenas Es- noches. Buenas noches, Ah, se escucha perfecto. Perfecto, se escucha muy bien. Buenas noches. bueno, qué bien, me alegro mucho y muchas gracias. No, no puedo menos que agradecerles que estén aquí. Pareciera que no nos toca agradecer por esto, pero siempre pienso que hay dos razones por las cuales debemos agradecer. La primera, porque en alguna medida, en tanto y cuanto haya más personas a cargo de sí mismas, más personas sanas, vamos a tener un mejor mundo. Pero además, el segundo aspecto es que entre tanto podamos expandir más la luz, siempre va a ser una bendición y eso nos beneficia a todos de alguna manera. Quiero agradecerles muchísimo que estén aquí y también el interés de tener una vida de alguna manera diferente, porque comenzar a hacer esta parte del trabajo no es una parte, es una parte que va a requerir de una decisión muy firme de querer estar bien y ser feliz. Es comenzar a entender qué es lo que verdaderamente es el inconsciente, cuál es su función en nuestra vida y qué es la mente, es por sí mismo un reto importante. Van a disculpar mi forma, pero es que no sé cómo hacerlo de otra manera. Denme un segundo, señor. Bueno, la verdad es que no se preocupen, lo dejamos como está y así trabajamos de una vez. Tenemos una primera filmina, si se dan cuenta nosotros hemos venido trabajando pocas filminas porque estas filminas lo que están es tratando de generar un esquema para que pueda comprenderse algo que realmente es complejo en algo bastante más simple. La filmina que estoy señalando en este momento, que es como este huevo que está contenido todo como en una telita celeste, que lo que queremos es simbolizar la mente. Este huevo es en realidad es un dibujo gráfico, ¿verdad?, de una célula. Entonces, lo que quisimos simbolizar con esto es cómo en realidad la inteligencia superior, el poder creador, Dios, el ser, el uno, el campo, como ustedes quieran llamarlo, es en realidad un proceso creador permanente. Ese proceso creador permanente, que es amor puro, que es amor perfecto, que es solo suavidad y amor y perfección, es lo que nosotros conocemos Dios y no podemos identificarlo, no podemos nombrarlo de otra manera, porque no existen palabras para poder describir esto que llamamos o que conocemos como Dios o como inteligencia superior. Cuando hablo de que es un proceso, es que la parte que nosotros sí podemos identificar de la inteligencia superior es aquella parte que Dios y nosotros tenemos en común. En otros momentos hemos hablado de que nosotros formamos parte de Dios. Esa parte de nosotros que forma parte de Dios es la parte nuestra que nos hace creadores. Nosotros creamos a través de la mente. A través de la mente comenzamos a generar ideas, pensamientos que si tienen un ritmo, una frecuencia y una versión hablada, van a tener una manifestación en el campo cuántico. Somos nosotros con nuestras creaciones mentales, con nuestra atención y con nuestra conciencia, las que hacemos o los que hacemos colapsar estas ondas que son los primeros pensamientos hasta que se colapsen en algo que conocemos como materia y que ya hemos hablado en otros momentos, de que en realidad es una materia de instante
que la vemos como por la dualidad del espacio y el tiempo donde estamos. Todo este proceso se genera en la mente. En la mente, nosotros quisimos, como me parece que lo hace la filosofía Brahma, no, eso es el ego, disculpen, le pusimos mente superior y mente errada. Este es un concepto, el de mente errada es un concepto del curso de milagros. La mente superior es aquella mente donde solamente hay inteligencia superior, donde solamente hay amor divino, donde solamente hay perfección, donde todo es ordenado, donde todo es armonioso, donde hay libertad, donde hay un estado en el que nosotros no conocemos y que seguramente nos costaría mucho vivir estando todavía en el cuerpo físico. La mente errada es la mente que crea conceptos como bueno, malo, arriba y abajo, hombre y mujer, que crea conceptos que se contraponen y además comienza a explicar, si ustedes se acuerdan, cuando vimos los campos sutiles, yo les explicaba los campos sutiles y al final les digo, pero nada de esto es real, pero es la explicación que nosotros nos podemos dar de las diferentes manifestaciones. No, que Ahí, ya está. ¿Ok? Entonces, ¿qué se vuelve importante aquí? Que esta parte que nosotros tenemos en común con la inteligencia superior, que es la mente errada, esta mente errada se llama mente errada porque crea o colapsa conceptos que están en estado de división, que nos hacen pensar de alguna manera que hay una separación, que hay un arriba, abajo, adentro, afuera, una separación que se explica muy bien desde la física newtoniana, pero que desde la física cuántica no tiene posibilidad de explicación, porque en realidad la física cuántica dice, sí, hay una manifestación separada, no es lo mismo la partícula, pero la onda y la partícula son dos estados de lo mismo. Y esto es exactamente lo que pasa con la mente errada. La mente errada es una parte de la mente superior que todo lo contiene y esa parte de la mente errada genera, primero que nada, un archivo que le vamos a llamar inconsciente y ese archivo que le vamos a llamar inconsciente está organizado de manera que siente la separación como una amenaza y como, no me gusta usar esta palabra, pero la voy a usar igual, y como un pecado la separación, porque cree que hay separación, que estamos separados. Este archivo, que es este inconsciente, tiene una parte de él que se llama, o Virginia Satir le conoce como inconsciente, no, inconsciente colectivo es el gran inconsciente de todos nosotros, inconsciente individual, el de nosotros, el de cada uno, y el niño interior, o lo que se le conoce al niño interior, o el niño herido, o el niño herido sería como la definición mejor. Ese niño es esa parte del inconsciente que tiene miedo de manera permanente, que constantemente se siente herido y abandonado, y que el ego, que es una creación nuestra también, refleja este miedo y esta sensación de separación, y conforme va generando este reflejo de separación y de miedo, se va generando en nosotros un comportamiento, una actitud, un comportamiento para terminar siendo una personalidad. Hablamos la vez pasada de que la personalidad es esta armadura, esta máscara que yo me pongo, según yo, como un mecanismo de defensa. Más adelante no hoy, más adelante en los talleres vamos a hablar de las diferentes personalidades y de las salidas de estas personalidades. Esto lo que quiere decir es que vamos a explicarlas todas y vamos a explicar, como decir, la primera puerta a través de la cual yo puedo comenzar a salir de esta armadura
que puse sobre mí. Pero quien sostiene esta personalidad en realidad es el ego. El ego es la respuesta a aquella parte de mi inconsciente que tiene miedo constante y que constantemente se siente amenazado. Ese ego que tiene este comportamiento, al mismo tiempo de una manera revolutiva, al mismo tiempo que se siente así, de la misma manera, van a disculpar, que se siente así, de esa misma manera lo hace sentir a esta parte del niño interior, y entonces el niño interior se convierte en un tirano. Es el que verdaderamente comienza a controlar nuestra vida. Hay una parte positiva de este inconsciente. Este inconsciente tiene la tarea de mantener a nuestro corazón latiendo, a nuestros riñones funcionando, a nuestro hígado funcionando, a todas las partes mecánicas de nuestro cuerpo que se activan de manera permanente. Ellas se van activando porque en nuestro inconsciente están los archivos, que son impulsos eléctricos codificados que entran en su sede, que es el cerebro, para tirar o disparar algo que se llama la red de modo, o las redes de modo previsto, que son las neuronas y las sinapsis que ponen en funcionamiento nuestro cuerpo y hacen que todos los procesos físicos se generen. Eso se genera porque está el inconsciente que genera esa información al mismo tiempo dada por nosotros, la codifica, la convierte en un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico llega a nuestro cerebro, en nuestro cerebro se computa esa información, se forman todas las neuronas de manera que al hacer sinapsis generen estos movimientos, y al hacer todo este proceso, esos movimientos comienzan a hacer que mi corazón lata, mis riñones funcionen, mi hígado funcione, pero como ustedes se dan cuenta es todo un proceso que nace en una parte conocida como el inconsciente individual, y este inconsciente individual está nutrido o actualizado de manera permanente por el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo está alimentado y actualizado por los fenómenos sociales de un país, por los fenómenos sociales de una comunidad. Está el inconsciente colectivo familiar, el inconsciente colectivo de las mujeres, el inconsciente colectivo de los hombres, el inconsciente colectivo de las diferentes sociedades, de los países, todos esos inconscientes colectivos que se van aglutinando como si fueran un racimo de uvas, van generando esta forma y se aglutinan de alguna manera para terminar alimentando al inconsciente individual, y del inconsciente individual que está en el inconsciente al niño interior, del niño interior fomenta el miedo al ego, y el ego fomenta el miedo del niño interior, generando impulsos eléctricos que van a entrar a nuestro cerebro, y en nuestro cerebro se van a convertir en reacciones, ya no solamente automáticas, sino reacciones aparentemente sin control de parte nuestro, y cada vez más sin pasar por el consciente, sino solamente son reacciones puras. ¿Quién es el que clasifica toda esta información? Esta información está clasificada básicamente por un inconsciente, una parte del inconsciente que le llamamos funcionamiento en el sentido mediático de un niño de 5 años. El niño, un niño herido que tiene, es atemporal, es emocional, es irracional y es reactivo. ¿Qué significa que es atemporal? Significa que si usted hace algún cambio, aún desde el consciente, en el proceso del impulso eléctrico que sale del inconsciente o del niño interior,
puede tener una modificación inmediata en el cuerpo físico. Voy a poner un ejemplo de esto. Nosotros usamos una técnica que le llamamos la limpieza emocional. Estas técnicas tienen tres subdivisiones. Una que le llamamos el Olmedosh, porque quien la desarrolla es un hombre de apellido Olmedo. Otra que es una técnica desarrollada por nosotros y otra que es una mezcla de la técnica desarrollada por nosotros con otras mezclas, incluyendo una que se habla en un libro que se llama El Código de la Emoción. En estas técnicas, lo que nosotros hacemos usando telequinesis es hacer que el cuerpo nos conteste desde el inconsciente y desde el niño interior, que nos conteste cuáles son aquellas emociones que se han endurecido, y eso se llama cristalizarse, que se han cristalizado o que sostienen algún dolor, alguna enfermedad, alguna desarmonía e inclusive algo severo, ¿ok? Que se puede haber mantenido por mucho tiempo, por muchos años, o puede no haberse mantenido por mucho tiempo, por muchos años, pero se puede haber sostenido a través del tiempo, aún sin que mi cuerpo se dé cuenta, y que bajo algún estímulo ese dolor se dispara y se vuelve en una desarmonía o en una patología, en algo realmente fuerte. Estas técnicas, ¿qué es lo que hacen? Buscan y le preguntan al cuerpo cuál es la emoción que ahí está, que sostiene esta enfermedad o este desorden o esta tristeza o esta alteración. Encontramos cuál es la emoción y depende de la técnica que usemos, lo que hacemos es sedar la emoción con un imán, eso se llama biomagnetismo, sedamos la emoción y podemos quitar la emoción del cuerpo al sustituir ese programa por un nuevo programa o sencillamente sacarlo y limpiarlo de la estructura ósea de la columna. Y esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque ya estos se usan más técnicas. En bioenergética, las emociones más importantes están guardadas como cristales en los huesos. Después están en los tendones, después en los ligamentos y de último en los músculos. Entonces nosotros encontramos esa emoción, la quitamos sin hacer nada físico, o sea, más que telequinesis, coger un imán y pasarlo, la quitamos de ahí, se la arrebatamos a aquel niño que le está sosteniendo e inmediatamente hay una respuesta en la persona. ¿Cómo cuál respuesta? Bueno, el dolor que tenía se va. Y 2 días después aparece el dolor en otro lugar. Tenemos en estos días unas experiencias bien interesantes al respecto porque hay personas que han venido con muchos dolores físicos y al quitarlos, lo que nos damos cuenta es que hay una emoción de estrés, de angustia, de ansiedad, de miedo por la situación en la que está pasando y que se proyecta en el cuerpo físico como un malestar muchísimo más manejable, como una apariencia más manejable y nunca el pánico que hay detrás se muestra en la primera oportunidad. Si realmente alguna de estas emociones estuviera materializada con todo lo que esto significa, o sea, si verdaderamente la materia existiera como tal y no fuera un reflejo permanente de pequeños impulsos eléctricos, nosotros no tendríamos capacidad de alterar la materia, porque lo que es material, no se puede alterar. Hay una vibración demasiado densa ahí para modificar. Pero como esto en realidad es energía que está cambiando de manera permanente, lo que tiene primero es un reflejo y posteriormente lo que va a tener es una modificación. Y eso es lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos es quitar esa emoción, pero la emoción está guardada originalmente en el inconsciente. En el inconsciente, en esa parte del inconsciente que nosotros le llamamos el niño interior. Quien acuña este término es Virginia Satir
Y este niño interior, como les decía hace un rato, está cargado de miedo, de angustia, de ansiedad, de carencias. ¿Por qué es así? ¿Por qué este niño que está detrás mío y que es esta parte de mí que controla de manera, valga la redundancia, descontrolada mi reflejo, mi reacción frente a la vida? ¿Por qué? ¿Qué le da este poder? Bueno, el poder se lo da que está el inconsciente, aquí está el consciente y está lo que llamaríamos ahora, y luego lo explicamos, el yo superior. El inconsciente es el archivo de todos los sucesos que nos han pasado en lo largo de la vida, de esta y otras encarnaciones, y están todos ahí clasificados de acuerdo al miedo que el ego tenga. El consciente es el espacio o la materia donde se refleja la información que está en el inconsciente y es un mero receptor. Y el yo superior, que está por encima del alma y del espíritu, en el sentido de que es aquella parte mía que a pesar de estar encarnada, tiene toda la perfección y la pureza y la claridad de, aún estando en la separación, poder visualizar la totalidad. Esta habilidad, este don del yo superior, no lo tiene ni el inconsciente ni el consciente. El consciente que se maneja en pasado, presente y futuro, que cree que esto es la realidad, que aquí hay una separación, que ustedes están allá y yo estoy aquí, que vive este mundo lleno de separaciones y que se siente muy asustado por este mundo. Es sostenido su miedo, es sostenido su separación, es sostenida su angustia por aquella parte del inconsciente que ya no solo es un archivo, sino que tiene criterio individualizado y que se llama mi niño interior y que tiene la parte del archivo de todas las carencias que se tuvieron en la primera infancia y que además ha dictado el orden del archivo en el sentido de que es él el que ha dicho vamos a poner los abandonos, los rechazos, las mentiras, las carencias, los sufrimientos, el que le ha ido poniendo nombres a ese archivo para que todos los hechos sean clasificados desde ese lugar. Entonces, cada vez que tenemos una experiencia de vida que se nos parece, aunque sea ligeramente, a una experiencia de la vida cuando fui niño y que está clasificado en este archivo salta, se abre, clasifico la experiencia en ese mismo lugar y genero una reacción que es exactamente igual a la reacción de un niño. Voy a poner un ejemplo. Hay un hombre de edad madura que tiene una relación de pareja. Esta persona, esta relación de pareja, no es una relación de pareja estable, es una relación extramarital, pero es una relación que al ser, que ayuda a que este matrimonio se sostenga en el tiempo. ¿Y por qué ayuda? Porque esta relación de pareja, la pareja y el señor y su esposa, tienen una relación que no está mal, que está mal más bien hace bastante tiempo y que y más tirando al odio que al amor. Entonces, de alguna manera, esta relación se sostenga, es esta tercera persona que hace sentir al Señor que alguien le ama, que es importante para alguien, independientemente de si eso es cierto o no, no es eso lo que estamos juzgando aquí. Es lo que pasa en la psiquis de aquel hombre. En este hombre esto se vuelve importante porque en el fondo, de niño, él tiene una experiencia donde su madre abandona a su padre por el carácter del padre y al irse deja a sus dos hijos con el abuelo, con el padre. ¿Ok?
Esos dos hijos que están con el padre se dan cuenta que la madre se aleja de ellos y aunque sea por el padre, el niño identifica primero que nada que esto es responsabilidad de ellos. Eso siempre va a pasar así. No importa lo que pase, un niño de menos de 5 años va siempre a pensar que él tiene algo que ver. Entonces, el niño cree que su madre se está alejando por él, crece con este padre que es además crítico, exigente, fuerte, malhumorado, insatisfecho, y este hombre crece sintiendo que su padre no lo aprueba, que su padre no le da una buena calificación, que no confía en él, que no siente verdaderamente por él orgullo y no se siente satisfecho del hombre que él llega a ser. Y eso, por un lado, le sirve como un motor para convertirse en un empresario profundamente exitoso, porque al convertirse en un empresario profundamente exitoso, lo hace sentir, lo hace creer a él que él está logrando las cosas que su papá quisiera que lo hubiera logrado. Entonces, este hombre que se siente rechazado por su padre, pero también se siente rechazado por su madre, porque su madre se fue. Entonces, la necesidad de aprobación de este hombre es profunda. En un momento en su juventud se hace amigo de quien llega a ser su esposa y esa amistad hace que el novio de ella termine con la relación y ellos se quedan como novios, ellos se quedan como amigos y terminan siendo novios y se terminan casando. Pero no hubo enamoramiento, no hubo un proceso de reconocimiento, hubo un proceso de acompañamiento durante la ruptura de la relación de ella y terminan quedándose juntos, uno porque se responsable, porque era el amigo que siempre estaba ahí, que es él, y ella porque siente que él es un buen hombre, que es un buen partido, que es un hombre que está saliendo adelante y que eso para su estatus social es suficiente. Ellos dos procrean un par de hijos, pero en realidad nunca estuvieron enamorados, ni siquiera, y fue muy interesante, ni siquiera saben el color de los ojos el uno del otro. Ni siquiera pueden identificar si pasan sus manos por la piel de alguien, cuál es la piel de su compañera de muchos años de vida. En ese estatus, sintiendo este hombre tanto rechazo, sintiendo que aquella mujer que su compañera en realidad nunca lo vio como una persona y nunca tomó la decisión de tomarlo realmente como su compañero, aparece esta tercera persona que es una persona cariñosa, que es una persona servicial, atenta, que está un poco más para él. Y quiero decir que no importa si lo está haciendo genuinamente o no lo está haciendo genuinamente, esto no es de lo que se trata, porque alguien podría decir, bueno, pero es que había un interés. No importa, el niño no va a percibir eso. Aquel niño lo que percibe es que por primera vez le están dando algo que nunca tuvo. Aquel niño lo que percibe es que aquello que tanto anheló finalmente está llegando de manos de una persona que es hasta hace muy poco desconocida, pero que le hace sentirse muy amado y por lo tanto al sentirse muy amado, muy vinculado. A su vez, su pareja también comienza a encontrar a alguien que le hace sentirse vinculada y alguien que le hace sentirse unida, porque al final de toda la historia, todos nuestros inconscientes en la parte del niño lo que sienten es una profunda separación. Y por eso necesitamos entrar en los procesos de sanación del niño, porque si no entramos en esos procesos, siempre va a haber una parte nuestra que está insatisfecha, que es insuficiente, que se siente separada, que no está completa y no siente pertenecer. Esta relación
de estas 4 personas, independientemente de lo que haya pasado detrás de cada una de ellas, hace que aquellas necesidades del niño y de la niña sean tan importantes, tan presentes en este presente, que controlan las decisiones y las escogencias de cada uno de estos adultos. Y eso pasa constantemente con nosotros. No es que pasó con este adulto, no, no, eso es lo que pasa con nosotros. A nosotros nos gusta la papa o el chayote porque hay algo a lo que está asociado para el niño interior. Nos gusta el violeta, el amarillo o el anaranjado porque lo asociamos con otra experiencia de nuestra infancia. Nos gusta el hombre o la mujer alta o delgada o gruesa o con 90, 60, 90 o moreno con barba o cualquiera de estas cosas, porque todo está asociado a un espacio, a una memoria que está en el inconsciente y que para el inconsciente, en esa parte que le llamamos el niño interior, está activa. Y cuando digo activa quiere decir que controla nuestras reacciones. Es muy importante entender la profundidad de este proceso, porque más adelante, en el taller que estableceremos para hacer las primeras sanaciones del niño interior, vamos a hablar de lo que llamamos la vergüenza tóxica. Y al hablar de la vergüenza tóxica, vamos a ver cómo todos de alguna manera hemos interpretado la realidad en la que vivimos de niños de una u otra forma y en todas las versiones que tengamos, aún viviendo todos 5 hermanos la misma experiencia, cada uno va a vivir esa experiencia, esa realidad de una manera determinada y la va a asumir y a guardar en el archivo del inconsciente, en la parte del niño interior, como una deficiencia o como una carencia o como algo que me dio completud. Cualquiera de estas situaciones, la más pequeña, la más grande, se va a convertir en un programa que va a detonar posteriormente una reacción mecánica que ni siquiera sé por qué está ahí. Puede ser las ganas de llorar que me dan cuando veo una fotografía y no entiendo por qué estoy llorando, el enojo que me da ver una película de acción o cómo me siento identificado con una serie de televisión. No importa la reacción que sea, el hombre que me gusta, la mujer que me gusta, todo esto está controlado por ese niño interno, ese inconsciente que está ahí y que tiene un orden, una forma de interpretar la realidad en la que nosotros no podemos comprender, en la que nosotros no podemos estar tan claros, tan identificados, no siempre estamos entendiendo lo que está pasando. Y como no lo entendemos, no nos podemos relacionar, y como no nos podemos relacionar, cada vez más el niño interior se siente más abandonado, más rechazado, y conforme se va sintiendo más abandonado y más rechazado, va generando reacciones mecánicas cada vez más descontroladamente. Todos nosotros tenemos 2 heridas en la estructura psíquica, en la estructura básica de este niño, que tienen que ver con esto. El maestro Alexander Lowen es el que habla de estas heridas estructurales, así le llama a él, heridas estructurales, y todos los seres humanos las tenemos, todos. La primera herida estructural se llama herida estructural esquizoide y se genera en nosotros desde el momento de la gestación hasta el momento del nacimiento y un poquito más allá. La segunda herida estructural se llama herida estructural oral y se genera desde el momento del nacimiento, donde se traslapa con la herida estructural esquizoide, hasta los 2, 3 años, en que ya están instaladas las 2 heridas en la estructura psíquica y ya va a comenzar a haber una predominancia de una de las 2. La herida estructural esquizoide se genera en el bebé en gestación y son heridas que son, si bien es cierto, heridas estructurales, también son heridas estructurales que generan
adaptación estructural. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros como alma entramos en un cuerpo físico para comenzar a crear una biología, bueno, primero para crear un campo electromagnético, un campo energético y posteriormente a través de la pineal un campo biológico que me va a servir de vehículo a través del cual yo me transporto. Esa construcción de ese vehículo a través del espermatozoides y el óvulo van a generar de alguna manera en aquella alma y espíritu que todavía ahí hay ego, menos ego, le podríamos llamar el ego luminoso, pero todavía hay ego porque el ego fomenta la separación y todavía al hablar de esto estamos hablando de mi alma y de mi espíritu. Entonces, si yo hablo de mí, es que todavía lo estoy viendo separado. Entonces, esta alma, este espíritu, entran en el espacio corporal de una madre y que está gestando la vida de un vehículo, y al entrar en ese vehículo yo comienzo a sentir como que me separa. Al contenerme, me separa. Al tener que entrar en un espacio material, pierdo libertad, comienzo a sentirme de alguna manera oprimido, y al comenzarme a sentir oprimido entiendo, porque yo vengo también del inconsciente colectivo y de la mente, que la experiencia que estoy viviendo de separación, o sea, de integración con un cuerpo físico, me va a llevar a la separación. Y no puedo más que pensar que esa separación tiene que ver con mi incapacidad para poder vivir. ¿Por qué me doy cuenta de esto? Porque estoy viviendo en el vientre de otro ser humano y necesito de ese vientre y de esa alimentación que esa madre me puede dar a través del cordón umbilical para poder seguir sobreviviendo. La sensación y la certeza de esa sobrevivencia en esas condiciones me generan el programa, la idea, el recuerdo, el contrato, la cristalización, cualquiera de todas ellas, de que yo voy a seguir viviendo, y para seguir viviendo necesito ser alimentado, sostenido y mantenido por alguien que está fuera de mí. Y ese alguien que está fuera de mí puede ser la madre, puede ser el padre, puede ser el abuelo, puede ser las figuras sostenedoras. Pero hay un tema con esto. Esas figuras sostenedoras no soy yo, están separadas de mí desde lo que yo puedo concebir y de acuerdo a las nuevas actualizaciones. Entonces ya yo no me siento unida a los otros, comienzo a sentirme separado y descubro que para que el otro me siga alimentando, yo tengo que llenar ciertas condiciones. Y ese día, la madre de este niño, donde este niño viaja, se le ocurre decir que qué pereza con Jorgito, que debería haber nacido en invierno en lugar de nacer en verano. Jorgito lo que oye son las llaves tónicas, los códigos de esa información, y codifica esa información como si fuera un abandono. O sea, se dice a sí mismo a través del ego que ya comienza a estar presente, que podría ser abandonado por la madre. Y al estar abandonado por la madre, lo que sucede es que comienzo a sentir que estoy atentando contra mi propia vida. A partir de ese momento, todas las acciones de la madre son oídas casi como ruido, que se va a clasificar preferiblemente en la posibilidad de abandono. Si las quejas, si las experiencias de la madre, si el sufrimiento, si la relación con el padre, con el entorno, es bastante estable y esta madre no tiene estos sentimientos, nunca siente que es un momento inadecuado para que ese bebé nazca, si no hay sufrimiento en las relaciones que ella establece, si ella se cuida y se atiende, aún así, este bebé va a tener una herida estructural esquizoide, pero no va a ser muy profunda. Pero si todo lo demás que acabo de nombrar pasa, y todos pasamos por experiencias así, el nacimiento de este bebé va a ser la crónica de una muerte anunciada. ¿Qué quiero decir con esto? Él va a saber que finalmente este niño va a tener que separarse, y al saber que se va a separar, porque va a ser al nacer
los médicos le llaman a esto la expulsión, va a ser expulsado de su hogar. Mientras que está en el vientre, está siendo nutrido, atendido, cuidado, sostenido. Ahora lo van a expulsar. Él no pregunta, él no está listo, él no lo sabe, pero al ser expulsado y ser expulsado de esta manera, aquello que tanto temía terminó convirtiéndose en una realidad para todos. Por eso el proceso de expulsión se establece a nivel de psicología como la primera gran pérdida que nosotros tenemos. Esa gran pérdida significa que allá donde yo sentía que pertenecía, ya no pertenezco, porque estoy afuera. Entonces, yo que me imaginaba en el vientre de mamá que mi vida estaba en riesgo y estaba en peligro, ahora ya no tengo dudas de que está en peligro. Ahora sé que está en peligro. Y aquí, en este primer espacio, se establece por primera vez en el campo de la memoria celular y en el campo emocional una emoción muy dolorosa que es la angustia y una sensación y un temor a ser abandonado que se establece en ese momento. Imagínense solamente por cuánto tiempo o desde cuánto tiempo atrás. Al recibir esta información, el ego y el inconsciente otra vez la vuelven a clasificar con todas las emociones similares o parecidas de las que han entrado a raíz del inconsciente colectivo y que se parecen a ellas. Por ejemplo, los mandatos familiares que dicen las mujeres de nuestra familia son mujeres que cocinan muy bien. Y resulta que yo en mi nacimiento me doy cuenta que tengo los deditos de mi mano pegados y que seguramente no voy a poder cocinar. Entonces, el niño que no está entendiendo muy bien este proceso, porque no sabe todavía identificar estos códigos como cocinar, pero entiende que tiene una incapacidad, siente que va a ser abandonado más rápidamente. Esa herida estructural genera la angustia y el temor al abandono. Y el comportamiento físico que esta herida estructural desarrolla en la psiquis del individuo es la distancia emocional. La persona predominantemente esquizoide es aquella persona que se confunde con un estado zen, pero en realidad es un estado de frialdad. Es como tengo una protección donde nada de lo que a vos te pase me afecta a mí, nada de lo que vos querás, yo lo dejo entrar. Y al mismo tiempo que esto pase, porque aquí está el pecado y la penitencia, al mismo tiempo que establezco esta distancia de vos, que es con quien puedo ser íntimo, al mismo tiempo que la establezco, yo me aíslo de vos y mi mayor temor se vuelve una realidad. Siento que cada día pertenezco menos. La angustia se establece como emoción referente y a partir de ahí, cada vez que yo tengo una experiencia, va a fortalecer o a debilitar mi herida estructural esquizoide. A los 2 años de edad, desde el momento del nacimiento, se establece la segunda gran herida. Esta herida se llama la herida estructural oral. La herida estructural oral está o establece en mi vida la emoción de la ansiedad. La emoción de la ansiedad y el temor al rechazo. Por eso una persona que tiene crisis de pánico, sus crisis de pánico siempre están asociadas a que hubo un movimiento en su vida. Me sacaron del trabajo, cambié de casa, mi esposo se fue, tuve un hijo, mi novio se fue, tengo que moverme a cierto lado, o en alguno de los casos me acaban de decir que tengo una enfermedad y creo que tengo que transicionar. Entonces, todo lo que implique cambio y movimiento a ese ser humano que está predominantemente dominado por la herida estructural oral, se le va a disparar un ataque de pánico. El ataque de pánico está establecido como la reacción, mecanismo de defensa que me pone bajo cuidado frente a aquello que yo interpreto como una pérdida y que se registra en el cerebro de cada uno de nosotros como un impulso eléctrico y un código desde el inconsciente, cuando al nacer, ya sea por cesárea o por nacimiento natural,
soy recibido al caer de la vagina de la madre y hay un espacio vacío donde se genera este vacío que se reactiva cuando nos montamos en una rueda de Chicago, que nos genera un vacío en el abdomen. Ese vacío, que es el vacío del pánico, es el que volvemos a sentir cuando tenemos un ataque de pánico. Y esa sensación de vacío a la hora del nacimiento se multiplica cuando somos producto de una cesárea, porque hay un entorno muchísimo más abierto y el movimiento es muchísimo más amplio para tomar al niño y jalarlo y sacarlo de su saco de nacimiento. Estas memorias de esa acción generan en todos los adultos el peligro de un ataque de pánico. Por eso es que yo digo que el ataque de pánico es como el herpes. Siempre está en nuestro campo de energía, pero no siempre se va a materializar y nunca vamos a poder saber cuál es la gota que derrama el vaso de saturación de lo que puede procesar el miedo en nuestro cerebro y que entonces como mecanismo de defensa genera un ataque de pánico. Por eso un ataque de pánico puede generarse porque alguien se monta en un ascensor y se queda encerrado, o porque cuando iba bajando en el ascensor alguien se cayó y se golpeó y le tocó presenciarlo. Esa es la cereza del pastel para que esa acción, esa situación externa me haya llegado a detonar a mí ese ataque de pánico, es que mi inconsciente, en mi niño interior, yo tengo experiencias que interpreté, y esto quiero dejarlo bien claro, que yo interpreté como experiencias de rechazo y que al haberlas interpretado como experiencias de rechazo, en este presente, al ver que el ascensor se quedó pegado, este niño que está aquí guardando esta experiencia de rechazo, me habla al oído a través del ego y me va diciendo, ahora te van a rechazar, seguramente no se van a dar cuenta de que estás aquí, nadie te va a rescatar, y va llenando nuevamente mi inconsciente de más información hasta que él se sale de control, este niño se sale de control y genera un montón de reacciones físicas, falta de aire, sudoración, palpitaciones que pueden llegar inclusive a que me dé un infarto. Este es el poder del niño interior en nuestra vida. Freud, que es el que desarrolla el concepto de el inconsciente, más allá de cualquier otro concepto, y Virginia Satir, que es la que desarrolla el concepto del niño interior, desarrollan este concepto, le otorgan este poder, pero nunca nos dicen cuál es el proceso verdadero de sanación de esta parte de nuestra mente. Y la razón por la cual no nos dan ese proceso de sanación es porque todos seguimos teniendo ese niño dentro de nosotros y de alguna manera todos deberíamos poder superar ese niño interior para que una parte de nosotros siga creciendo. Pero conforme se ha ido desarrollando la psicología y los estudios han sido mucho más profundos, nosotros nos damos cuenta de que si de nosotros realmente sanáramos absolutamente al niño interior y lo volviéramos en un adolescente, al que también tenemos que sanar para terminar convirtiéndolo en un joven y así sucesivamente hasta que nuestra emocionalidad y nuestra apariencia física estén unificadas. Si eso lo hiciéramos en su totalidad, y en esto quiero ser bien clara, lo que pasaría es que perderíamos la capacidad de asombro, la capacidad de reírnos, la capacidad creativa, la confianza, la capacidad de creer, o sea, la capacidad de ser felices, de estar alegres, de estar divertidos, de sentirme liberados, de tener placer. Todas estas capacidades las perdería porque al niño ya no estar cohabitando conmigo, mi propio ser, perdería también su poder. En realidad, si ustedes ven en la segunda filmina donde está esta mujer, que me parece una imagen muy impresionante, que yo lo que veo en esta imagen de esta mujer hincada con un montón de cuchillos definidos en la espalda de una manera muy particular y una niña abrazada en ella con un solo cuchillo, lo que veo es el tránsito del niño que vive en nosotros al adulto.
El niño solamente tuvo una experiencia de abandono, la que sea. Mamá murió cuando yo tenía 3 años de edad. Papá, que era alcohólico, no llegó a dormir una noche. No tienen que ser experiencias dramáticas. Las guarda como si fueran este cuchillo y en la adultez se convierten en un montón de cuchillos porque cada vez que mi esposo sale y no me dice dónde está, yo siento que necesito saber dónde está porque si no me siento traicionada. Cada vez que mi amiga no me habla o no me invita a salir con ella y con nuestras otras amigas, me siento traicionada. Inclusive cada vez que mi madre me dice, mira cómo está tu hermana, siento que ella prefiere a mi hermana y a mí, y no a mí. Todos estos procesos se dan porque el niño sigue profundamente activo, pero no está sano. Un niño sano es aquel con el que yo he tenido una relación y donde este niño comienza a darme a mí como adulto la posibilidad de llenar sus propias carencias, pero que sea yo quien se las llene. Si yo tengo un niño interior que tiene una necesidad de ser reconocido, yo tengo que trabajar con él para yo reconocerlo. Pero además es muy factible que como yo soy el adulto que tiene este montón de cuchillos en la espalda, precisamente para ese niño sea cada vez más importante el reconocimiento, porque yo soy una de estas personas que tiende, por temor a no ser amado, a dar más de lo que puedo, a quitarme el bocado de la boca para darle al otro, porque al final me da miedo que el otro no me quiera si no hago eso, que tiendo a correrme para que el otro pase. Entonces, este siempre correrme, este siempre darle al otro, este movimiento permanente, hace que mi niño interior sienta que no hay suficiente para él, que no hay suficiente para nutrirlo, para sostenerlo, para quererlo. Y al no haber suficiente para nutrirlo, sostenerlo y para quererlo, él mismo de manera natural genera un cuchillo más fuerte, fortalece el cuchillo que ya está, y entonces ya no solamente es un niño abandonado, sino es un niño que además genera la experiencia en el adulto del abandono y se vuelve un círculo vicioso profundamente dañino, pero profundamente dañino. Esto se vuelve muy importante en este momento. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar qué es lo que quiero hacer. Si yo quiero matar, y ojo la palabra que uso, si quiero matar a mi niño interior porque me genera una vida infeliz, porque estoy sufriendo mucho, porque no sé qué hacer, porque me cuesta la vida que tengo, porque mi esposo no está conmigo, porque anda con otras personas, porque mi hija se casó con alguien que a mí no me gusta, porque además no tengo una razón para estar vivo, por todo eso. Y comienzo a recibir un curso como este y digo, claro, todo esto me pasa porque seguramente mi niño es un insatisfecho, no sabe qué quiere, no sabe cómo lo quiere, y lo que quisiera en ese momento es matar a ese niño, es lesionarlo, es sacarlo de mí, es decir, no lo quiero conmigo. Al hacer eso, este niño, sintiéndose amenazado por el único ser que puede nutrirlo, comienza a generar experiencias de autolesión, comienzan a manifestarse en mi campo energético primero, en el emocional después, y de último en el físico, experiencias que pueden ponerme a atentar contra mi vida. Puede ser de manera abierta o de manera subliminal. Puede ser porque soy una persona que es el carro a 200 por hora, o porque soy una persona que sabiendo que tengo tendencia al sobrepeso, comienzo a comer más de lo que debería. O dejo de comer aquello que debería comer, o dejo de tomar aquello que debería tomar, y así sucesivamente. Esta capacidad de autolesionarme están directamente ligadas al niño, a cómo yo trato a ese niño. Si yo lo quiero matar y eliminar y minimizar,
el niño lo que va a hacer es va a generar más fuerza para que en mi vida su necesidad salga manifiesta a gritos, a ver si alguien se hace cargo de ella. Y yo puedo cometer el error de que al niño manifestarse así, voy a delegar en otro la posibilidad de que aquellas necesidades del niño sean satisfechas. Entonces establezco relaciones donde me pongo ansiosa, donde quiero que el otro esté siempre conmigo, donde cada vez que él no está, comienzo a pensar que está traicionándome, porque en realidad quien se está traicionando soy yo. Quien se ha tratado irrespetuosamente soy yo. Quien no se está cuidando adecuadamente soy yo. Y en ese proceso de no cuidarse adecuadamente, yo voy poniendo mi vida en riesgo. La filmina, esta es una filmina un poco fuerte, que dice: matar a tu niño interior es una opción poco contemplada, pero es una opción al fin. Yo quisiera que la pensaran en el sentido de que el niño necesitado, carente, víctima, insuficiente, el que no se hace cargo de sus cosas y espera que alguien afuera siempre se haga cargo de sus cosas, efectivamente, para mí, si yo quiero tener una vida de sanidad, una vida de un proceso espiritual profundo, una vida donde yo me reconozca creador de mi propia vida, tiene que desaparecer. Ese niño necesitado necesita desaparecer. Y para poder desaparecer, yo tengo que cambiar de concepción. Mis conceptos tienen que modificarse desde un lugar de victimización a un lugar de empoderamiento. Pero para poderlo hacer efectivamente, primero tengo que pasar por el proceso de reconocimiento de las necesidades válidas de aquella persona. El o la niña interior herida nos va a atar, nos va a distraer, nos va a detener, nos va a enfermar, va a crear todo a nuestro alrededor desde el dolor, desde la no libertad. Es por esta razón que entramos en relaciones repetitivas de dolor, de insuficiencia, de sufrimiento. Es por esta razón que nuestro niño nos obliga o nos lleva a que no nos saciemos con el primer confite ni el primer helado, sino que necesitemos muchos más alimentos nutritivos cargados de azúcar, porque además así nuestro hígado comienza a reaccionar y el niño equivocadamente cree que así va a poner, nosotros vamos a poner nuestra atención en él y finalmente lo vamos a contener, a sostener, a amar. Entonces, estas reacciones del niño son las que tenemos que eliminar y para poderlas eliminar, se los acabo de decir, necesito primero reconocer cuáles son los vacíos que yo tengo, en qué espacios esas necesidades están, cuáles son las vergüenzas tóxicas que he estado cargando y que me impiden relacionarme desde un lugar claro. El poder del inconsciente y del niño es absoluto, a diferencia de otros momentos, como les decía antes, como Freud, que no hay que quitarle la maravillosa experiencia que debe haber tenido para poder haber generado este concepto, que lo termina de definir Virginia Satir, y que es maravilloso, pero ambos, también Virginia Satir, nos hablan desde el concepto, desde un lugar caótico, desde un lugar lleno de trampas, desde algo que no podemos ver, desde algo profundamente oscuro. Entonces, durante años se ha hablado del niño interior, pero nos cuesta entrar en ese proceso de sanación, porque además partimos del hecho de que el proceso de sanación nos va a hacer pasar por el mismo dolor por donde ya hemos estado o donde ya vivimos. Y en realidad eso no es así. El proceso de sanación del niño interior tiene que partir del establecimiento de un límite donde decimos, bueno, hasta aquí, esta es la historia
de carencia, de necesidad que este niño tiene, que soy yo, y a partir de aquí yo me hago cargo. Yo soy el que me voy a hacer cargo de nutrirte, de cuidarte. Ya no tenés que controlar mi cuerpo porque yo lo voy a controlar para poder darte todo aquello que te hace falta. Y para eso necesito relacionarme con vos, necesito darme cuenta que estás aquí, necesito reconocerte en cada instante cuando me alegro, cuando estoy vital, cuando tengo sueños, cuando tengo imaginaciones. Ahí, en ese momento, es que el niño está comenzando a tener una vida diferente. Para poder acceder a este niño, tengo que ser capaz de renunciar al niño necesitado, al niño amarrado, al niño que se aferró al dolor y al sufrimiento y que siente que la única forma de salir adelante es a través de estas emociones descontroladas que nos amarran a la infelicidad y al dolor. Bueno, les acabo de presentar al inconsciente y al niño interior, es quien controla nuestra vida verdaderamente. No sé si tienen alguna pregunta en la que con muchísimo gusto les puedo contestar. Ok, Marieta, dígame. es Magda, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, y vos, Marieta. Bien. A ver, uno puede hacer algo por hacer un poco menos, digamos, menos rudo el camino, ese desde que uno está en el vientre hasta que nace, que es donde empiezan las famosas heridas. Puede hacer uno algo para minimizar esas cosas que luego uno ve en su adultez. ¿Es Ok, factible eso? sí, sí es factible en todos los espacios, pero me gustaría saber sobre cuál me estás preguntando. Me estás diciendo, ok, tengo una hija embarazada y quisiera saber qué puede hacer ella para que su bebé nazca con una herida menos profunda, esquizoide, o yo como adulta, ¿qué puedo hacer desde este presente para que aquella herida que está marcando mi instancia en este presente sea borrada, diluida, sea eliminada? ¿Cuál de las dos preguntas? La primera, Marieta. Ok, ok, perfecto. Bueno, para todas las personas que están embarazadas, que están en procesos de gestación, lo más importante de esto es entrar en ellas y tomar la decisión de tener ese bebé. Una de las formas en las que la humanidad ha ido procreando y las sociedades se han ido haciendo más grandes es desde la sorpresa. Estamos embarazados, no hablamos nunca de la decisión que tuvimos en algún momento de tener un bebé. Siempre se vuelve como una sorpresa, como aquella acción que fue producto de un montón de situaciones y que terminan generándose en un bebé en el vientre de una madre, pero no un bebé necesariamente queridos de antes de ser concebido. Y creo que esto es lo más importante. O sea, creo que para las mujeres que aún no han sido madres, para las mujeres jovencitas, lo primero que tienen que plantearse eventualmente es qué tan preparadas están y qué tan claras están de si quieren tener esos hijos o no. Porque eso va a generar un papel tapiz que cuando ese bebé se presente, le va a dar la bienvenida. Para aquellas mujeres que ya hoy están embarazadas, lo que yo haría por lo menos es conscientemente hacer visitas a mi vientre, o sea, cerrar mis ojos, imaginarme que voy al vientre, a mi vientre, y encuentro a mi hijo ahí o a mi hija ahí, y le doy la bienvenida y le digo que estoy feliz de que esté y de que venga, que va a tener un lugar, que tiene un espacio, que ahorita somos una, pero que después seremos dos y que no es una separación, es una multiplicación, o sea, darle una versión de los sucesos repetidos, los recuerdos que llama Eric Kandel, que se repiten para materializarse en nuestra sociedad,
esos mismos recuerdos, pero renombrarlos y resignificarlos desde un lugar diferente. Eso es lo que yo creo que yo haría si un paciente embarazado o unos pacientes embarazados se presentan a mi consulta y me dicen, yo quisiera trabajar directamente con esa herida. En cuanto al bebé, eso es lo que haría. Y en cuanto al padre y la madre, trabajaría el padre y la madre con su propio niño interior para que tengan una conexión adecuada. No sé si te quedó claro, Maldita, Sí, Marieta, muchas gracias. para servirte. No sé si alguien tenga otra pregunta. Buenas, Marieta. Mi nombre es Buenas. Marcelo. Mucho gusto. Hola, Eh, Marcelo, ¿cómo le va? Bien, por dicho. Qué bueno. Marieta, una consulta. Con el niño interior, entonces, uno tiene que empezar, no es negarlo, sino más bien desarrollar una relación con él saludable, imagino. Exactamente. Exactamente. No es negarlo, no es fingir que no está ahí, es por el contrario, entrar a tener una relación saludable como se tiene con un niño de 5 años. Y hacerse cargo, o sea, mi adulto le dice a ese niño, yo voy a nutrir tus necesidades. Entonces, como si tuvieras un hijo, porque en el fondo yo me voy a convertir en el padre de ese niño. Al desarrollar esta relación, el niño amorosamente me va a brindar las cualidades que yo necesito para la vida, que son la adaptación, la emocionalidad, la sorpresa, la capacidad de sorprenderme, la creatividad. Va a ir desarrollando en mí eso como respuesta a que yo me estoy haciendo cargo de sus necesidades. Tengo que estar muy atento, Marcelo, porque la traición al niño es algo que se da más cotidianamente de lo que quisiéramos. Si me permiten, les doy un ejemplo. Entonces, hay una mujer que dentro de sus creencias básicas está la creencia en la fidelidad. Se da cuenta que su esposo le es infiel muchos años después y ve a su esposo tan triste, su esposo se hinca, llora, le pide perdón, le dice que no va a volver a pasar, lo hace varias veces, varios días, ella está decidida a irse porque siente que esa es su dignidad. Y hay un momento en que este hombre llora tanto que la convence a ella de que se quede con él. Se convence en realidad por lo que él le dice, eso es la apariencia, pero en realidad lo que hay detrás es un temor a irse sola, una comodidad económica, hay varios aspectos ya del ego del adulto. Entonces este niño se siente traicionado, o sea, su propia madre, su propio padre la traicionan y ella termina quedándose con este hombre. ¿Y qué hace inmediatamente el inconsciente? Comienza a generarle una enfermedad bien interesante porque la incapacita para tener relaciones sexuales. Este es un reflejo típico del niño interior. ¿Les queda claro? Sí. Entonces, por eso es que hay que ponerle atención. O sea, la relación tiene que estar tan cercana, Marcelo, porque yo tengo que darme cuenta cuando yo estoy poniéndolo en riesgo, cuando me expongo a situaciones de irrespeto que lo irrespetan. ¿Me explico? O cuando me pongo en riesgo porque me enojo demasiado desde el ego y lo expongo a él. ¿Me explico? Sí. Ok. Muchísimas gracias. No, todo lo contrario. Si alguien más tiene una pregunta. Yo quería hacerte una pregunta. Claro. Yo adopté a mi única hija cuando ella tenía 5 meses de nacida y ahora es una adolescente. ¿Cuál Tiene es tu nombre, perdón? Mayra. Mayra. A pesar que he sido una madre bastante amorosa y mi forma de ser es también muy tranquila, ella es un fuego. Ella es una chica sumamente, maneja un enojo enorme.
y me gustaría mucho que me orientaras para ver cómo le entro, ¿verdad? Bueno, yo soy psicóloga, pero en realidad, vos sabes cómo es uno como Claro, en la claro. parte O sea, una práctica. cosa es la práctica y otra cosa es aplicarlo para uno. Exactamente. Entonces, a pesar de que lo he querido implementar como metodologías, el enojo que ella tiene es bastante fuerte, controladora, pero 100%, y entonces ese sufrimiento que yo le siento, a mí me gustaría ver cómo la ayudo para sanarla. Yo lo haría de esta manera, Mayra. Lo primero que haría es que en ninguna parte de mi ser me fijaría yo en mí, con qué parte de mi ser, de manera inconsciente seguramente, por mi propia historia con mi propio niño, estoy minimizando o desacreditando el enojo que ella tiene. ¿Ok? Que vos lo decís además maravillosamente bien porque decís el enojo que ella tiene que encubre un profundo sufrimiento. ¿Ok? Y lo primero que haría sería sentarme con ella y decirle, ¿vieras cómo entiendo lo que te está pasando? Yo seguramente estaría igual de enojada que vos. Porque claro, no puedes entender qué pasó con tu madre porque al vos darle un reflejo como el que le estás dando, Miriam, o sea, vos sos una mujer dulce, amorosa, contenedora, comprensiva. ¿Qué está recibiendo esa niña? Si esta mujer, que no es nada mío, es capaz de amarme así, ¿qué es lo que yo tengo tan malo que quien me trajo al mundo no está aquí conmigo? ¿Entendés eso? Sí, claro. O sea, Claro. eso merece que uno esté muy enojado. ¿Ah? Claro. ¿Por qué? Porque en el fondo ese enojo está encubriendo un sufrimiento, pero el sufrimiento está encubriendo un miedo. ¿Cuál es el miedo de tu hija? El miedo de tu hija es que vos descubras aquello tan malo que ella tiene, que hasta hizo que su madre la diera en adopción y a vos se te ocurra abandonarla. Ajá. ¿Entendés Claro, todo el proceso? claro, claro. Entonces yo me sentaría a hablar con ella. Vos como psicóloga esto lo vas a saber hacer muy bien, con este mapa de fondo. Ok. Diciéndole, yo sé que estás muy enojada, yo también estaría muy enojada, me costaría entender qué fue lo que pasó, pero yo quiero que sepas que yo estoy aquí, vamos a explorarlo las dos para ver qué sucede. Y entonces ella se va a sentir acompañada. Y ese Ujú. acompañamiento te va a llevar a vos a un proceso muy interesante, que va a ser el proceso de, yo le llamo borrar a eso, el proceso de ir vos hacia adentro y buscar en vos aquellos sentimientos de separación que vos tenés con ella. Porque Ajá. en algún momento por tu cabeza debe haber pensado, debe haber pasado el cómo es posible que mi hija sea tan enojada, tan llena de ira, cuando yo tengo tanta paz. Y ese al final es un pensamiento de separación. ¿Me explico? Entonces, ir sanando en vos esto y acercarte a ella desde ese lugar, me parece que le van a permitir a ella sentirse habilitada, no solo con el derecho de sentirse como se siente, sino sobre todo, y eso es lo que me parece más sano, poder superar ese sentimiento posteriormente. Eso es como en primera instancia. En segunda instancia, yo haría un proceso de un par de constelaciones como para que ella tuviera una visión diferente. Y te voy a decir qué haría como consteladora. Yo te enseñaría a vos, y te lo voy a decir de una vez, vos coges dos figuritas que significan el papá y la madre, que son los padres biológicos de ella, y alguien que te represente a vos y a tu esposo, si tenés o si comparten la paternidad, y delante de ella, le diría a ella, por ejemplo, en un desayuno, vos sabes que dijéramos que estos son tus padres biológicos, nosotros les damos gracias a ellos, porque ellos se sacrificaron de alguna manera
quedándose sin voz para que nosotros te pudiéramos tener. Esa Ok. visión inclusiva de los padres biológicos le va a dar a ella una sensación maravillosa de no traición. ¿Por qué hablo de la no traición? Porque el proceso más doloroso, y vos lo sabés, de los niños que son dados en adopción es la aceptación al dejar de querer a los padres biológicos o la separación de los padres biológicos. Entonces, que vos le mostres un camino donde ella no tiene que enojarse con ellos, sino que ustedes están agradecidos por lo que ellos hicieron para que ustedes pudieran tenerla a ella con ustedes, es una forma diferente y más amorosa de que ella se sienta. Espero de verdad haberte podido ayudar. Montones. Muchísimas gracias. No, todo lo contrario, para servirte. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, quiero agradecerles una vez más por estar aquí. Tendremos un trabajo un poco más profundo de esto, que ya viene a ser la personalidad, y después ya tendremos la sanación del niño. Pero quiero agradecerles, y les agradezco no solamente por usted, por mí, sino también por todos ustedes, por todos esos niños que llevamos dentro y que hoy estamos dispuestos a tener con ellos una relación diferente. Les agradezco muchísimo, que estén muy bien, que tengan una bonita semana y que Dios les acompañe. Gracias.